Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el libro de Efesios. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículo 17 y versículo 19, hasta el versículo 19. Efesios capítulo 4, versículo 17 hasta el versículo 19. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu inmenso amor, tu misericordia y tus bondades para con nosotros. Amén. En esta hora que vamos a abrir tu palabra, te rogamos que nos ayude a poder discernir, entender tu palabra correctamente, y que no seamos nosotros que hable, Señor, sino sea usted que hable. Amén. Por medio de tu siervo en esta mañana a tu pueblo, Señor. Amén. No somos dignos de estar aquí parados, pero por tu gracia y por tu misericordia estamos aquí. Amén. Te rogamos que nos hables, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pueden sentarse, queridos hermanos. El mensaje de hoy lleva como título La nueva vida en Cristo, el mismo título que tiene allí en sus Biblias. Lo que tiene en su Biblia Reina Valera, allí comenzando el versículo 17, dice la nueva vida en Cristo. Ese es el título de nuestro sermón en esta mañana. Y está basado en Efesios capítulo 4, versículo 17 al 19, como ya leímos. En esto, el apóstol Pablo nos lanza una exhortación urgente y directa. Y esa exhortación es: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. El mensaje para nosotros los creyentes. Esto no es un consejo opcional, es un mandato divino. Pablo no habla por sí mismo en estos pasajes, sino con la autoridad del Señor. Fíjese, el texto dice: digo pues y requiero en el Señor. Él viene en el nombre del Señor. Lo que va a enseñar lo hace en el nombre de Jesús y con el peso de la verdad celestial. El pues, que aparece al inicio del versículo 17, conecta esta exhortación con los capítulos anteriores. Pablo habla, donde Pablo nos recuerda nuestro llamado en Cristo. Como hijos redimidos, ya no podemos andar como los gentiles, es decir, como los impíos, los que no conocen a Dios. En este contexto, el término gentil que utiliza Pablo no se refiere solo a una etnia, sino a todos aquellos que viven alejados de Dios, entregados a religiones falsas, a pasiones desordenadas y a una vida sin propósito eterno. Pablo lo utiliza esta misma palabra en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 5, que él dice: los gentiles que no conocen a Dios. El apóstol Pedro también nos advierte en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 3 y 4, dice: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a ¿quién? A los gentiles. Nos recuerda Pedro que el mundo se sorprende cuando no corremos con ellos el mismo desenfreno.
Pero tú, mi hermano querido, no eres de este mundo, sino eres ciudadano del cielo. Así que nuestra conducta debe ser diferente a la conducta del mundo y a la conducta que usted tenía antes. Lo que usted era antes, ya usted no puede vivir lo que era antes. Y esto es lo que el apóstol Pablo está aquí queriendo enfatizar a estos hermanos. Por eso debemos obedecer la exhortación que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2, 15 al 17, que él dice, no améis al mundo, dice, ni las cosas que están en el mundo. Dice, porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios sigue diciendo que permanece para siempre. Las normas del mundo son erróneas. Sus metas son absurdas. Sus caminos son pecaminosos y destructivos. Pues eso es lo que Pablo insiste. Esto pues digo y requiero en el Señor. Esta advertencia no nace de una preferencia personal ni de una tradición religiosa. Es la esencia misma del Evangelio. Abandonar el pecado y vivir en justicia, en contraste radical con lo que ha sido redimido. Nosotros como creyentes, hermanos, ya no pertenecemos a ese mundo que vivíamos antes. Por tal razón tenemos que vivir una nueva vida, dice la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que si hemos nacido de nuevo, hermanos, si hemos nacido de nuevo, nuestra vida debe reflejar los estándares de Cristo, no los patrones del mundo. No los patrones del mundo. No podemos vivir como los impíos, porque hemos sido transformados por la gracia de Dios. En el pasaje nosotros podemos ver como hijos redimidos ya no podemos andar como los gentiles. Es decir, como los impíos, los que no conocen a Dios. Teniendo esta idea en mente, Pablo describe en estos pasajes 4 características. Ahí hay 4 características que definen a los impíos y que deben estar completamente ausentes en la vida de todo creyente. Hay 4 características esenciales que el apóstol Pablo dice allí que nosotros no podemos vivir como andan los gentiles. En primer lugar, los gentiles andan en la vanidad de su mente, él dice. En segundo lugar, tienen el entendimiento entenebrecido. Tercer lugar, están alejados de la vida de Dios. Y cuarto lugar, han perdido toda sensibilidad. Estas 4 características el apóstol Pablo presenta aquí en estos versos. Y él está diciendo que nosotros como creyentes no podemos andar como andan los gentiles, como andan las personas del mundo. Este es el camino descendente de toda alma que vive sin Cristo. Y si tú has nacido de nuevo, este pasaje no solo te llama a mirar hacia afuera, sino mirar hacia adentro. ¿Tu vida refleja la nueva vida en Cristo o se parece más a la vieja vida del mundo? Una buena pregunta que nosotros tenemos que responder en esta mañana. ¿La vida que nosotros vivimos ahora es la misma que vivíamos antes? ¿Actuamos como actuábamos antes? Vamos a examinar cada una de estas características con profundidad, permitiendo que el Espíritu Santo nos confronte y transforme. Abramos nuestro corazón a la palabra del Señor. Y vamos a ver nuestra primera característica que el apóstol Pablo presenta y está en el versículo 17, en la parte B, que dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, dice, que andan en la vanidad de su mente. La primera característica que vemos es que los incrédulos andan en la vanidad de su mente. Andar significa caminar, ir de camino, proceder, comportarse, seguir una conducta.
Esto es lo que esta palabra aquí, el apóstol Pablo quiere ilustrar. Ese andar habla de un comportamiento, habla de un seguimiento, de una conducta. Esto lo vemos también en Romanos capítulo 6, versículo 4. El apóstol Pablo utiliza esa misma expresión cuando dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, ahora dice, así también nosotros andemos en vida nueva. Está hablando de una conducta. Nosotros tenemos que andar ahora como un cristiano. Nuestro hablar debe ser como un cristiano. Nuestra forma de vestir tiene que ser como un cristiano. Nuestra forma de comportarnos en el trabajo debe ser como un cristiano. Debe ser diferente. Mire Romanos capítulo 1, capítulo 8, versículo 1 nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El caminar, el proceder de los incrédulos es que ellos son improductivos en el sentido intelectual. En todo lo relacionado con las cosas que son espirituales y morales, sus procesos racionales son distorsionados, por lo cual siempre fallan en la producción de un entendimiento piadoso a una vida moral. La vida de los incrédulos está vacía, vana y carente de sentido. Entonces, el apóstol Pablo en primer lugar nos dice que nosotros no podemos andar en la vanidad de la mente de los incrédulos. Una mente vana, una mente vacía. En Romanos capítulo 1, el versículo 28 dice: y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente, como dice, reprobada, para hacer cosas que no convienen. Colosenses capítulo 2, versículo 18 dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no has visto. Dice, vanamente hinchado por su propia mente carnal. En Tito capítulo 1, 15 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia está ¿qué? Corrompida. Hermano, la mente, el pensamiento de los impíos está totalmente corrompido. De ahí no se puede sacar absolutamente nada bueno. Todo lo que proviene de ello es maldad. Todo lo que proviene de ello es pecado. Entonces, vemos cómo el mundo va. Cómo cada día las ideologías se están incrementando. Tristemente, los niños de esta época están siendo bombardeados en las escuelas, en las redes sociales, por tantas cosas pecaminosas. Hermano, en las redes hay muchas cosas buenas, pero hay muchas cosas malas. Muchas cosas malas. Usted abre las redes y desde que usted abre las redes usted ve mujeres desnudas, hombres desnudos, mujeres lesbianas, hombres homosexuales y otro tipo de cosas que se están bombardeando en el mundo. Y esa es la mente que hay en las personas mundanas. Fíjese, en Hechos capítulo 14, versículo 15, dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de que está, dice, vanidades
os convirtéis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Este pasaje se encuentra cuando el apóstol Pablo y Bernabé, tras sanar a un hombre cojo en Listra, son confundidos con dioses por la multitud. Ante esto responden con firmeza, dirigiendo la adoración equivocada hacia el único Dios verdadero. En este verso es una exhortación poderosa contra la idolatría y la exaltación humana. Pablo declara que ellos son hombres semejantes, no dignos de adoración, y aprovecha la ocasión para predicar el arrepentimiento. Él le predica. Ahora, aquí las vanidades que habla el texto representa todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Ídolos, tradiciones vacías o incluso la admiración a líderes. Hermano querido, la mente del incrédulo está llena de razonamientos vacíos, ideas que parecen sabias, pero que están desconectadas de la verdad de Dios. En nuestra sociedad esto se traduce en filosofías humanistas, relativismo moral y una exaltación al yo. Todo esto es vanidad, apariencia sin sustancia, ruido sin dirección. Hermano, te exhorto que no imites su caminar intelectual. No imites las cosas del mundo. El apóstol Pablo es claro. Dice, no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Está hablando con creyentes. Los gentiles son todos aquellos que no pertenecen al pueblo judío. Todo aquel que no es judío es gentil. Nosotros somos gentil. Y el apóstol Pablo te dice, no andéis como los otros gentiles. Hay una diferencia. Como viven los otros gentiles y como nosotros vivimos. Pero también, hermano, renueva la mente de la verdad, en la verdad. Tú tienes que renovar la mente en la verdad. Romanos 12:2 nos dice que estas en Romanos 12:2 podemos ver. ¿Qué tú estás leyendo? ¿Qué tú estás viendo, mi hermano? Lo que tú estás leyendo, lo que tú estás viendo, lo que tú estás escuchando, ¿está alineado con la mente de Cristo? Tenemos que evitar la idolatría. Cuando un cristiano adopta ideologías que justifican el pecado o cuando se deja llevar por enseñanzas populares que niegan la exclusividad de Cristo, está caminando en la vanidad de su mente. Mi hermano, el llamado es claro. Ya no andéis como los otros gentiles. Bueno, te hago ahora algunas interrogantes. ¿Está permitiendo que ideas del mundo influyan más que la palabra en tu forma de pensar? ¿A quién tú estás escuchando más? ¿A las ideologías del mundo o a la palabra del Señor? ¿A cuál estamos obedeciendo más? ¿Qué pensamiento debe desechar para caminar en la verdad de Dios? Hoy en día hay muchos influencers y muchas personas escuchan mucho a esa persona y lo obedecen y siguen a esa persona. ¿A cuál usted está poniendo más atención? ¿A esos influencers o a la palabra del Señor? ¿Está haciendo luz en el medio de una generación que vive en vanidad de su mente? En primer lugar, hermano, hemos visto que los impíos andan en la vanidad de su mente, atrapados en razonamientos vacíos, filosofías huecas y pensamientos que parecen sabios, pero están desconectados de la verdad de Dios. Esta vanidad no solo
es superficial, sino que afecta profundamente su capacidad de discernir lo espiritual. Pero Pablo no se detiene ahí. Él lo lleva aún más profundo en el diagnóstico de la condición del incrédulo. Él no se queda en la vanidad de la mente. La vanidad de la mente no es solo una forma de pensar equivocada, sino que conduce a una oscuridad espiritual más profunda. Esta característica de los impíos va en aumento. El primero comienza y dice en la vanidad de su mente. Ahora, es como una niebla que envuelve el entendimiento, impidiendo ver la luz de Dios. Por eso el apóstol continúa diciendo que los impíos, ahora dice, tienen el entendimiento entenebrecido. Esta es la segunda característica que vamos a examinar. No solo piensan en lo vano, no solo tienen una mente vacía, sino que su capacidad de comprender la verdad está oscurecida. Y como resultado viven ajenos a la vida de Dios. Veamos lo que esto significa y cómo esta oscuridad espiritual afecta su relación con Dios y su destino eterno. Así que vamos a nuestra segunda característica, que es tienen el entendimiento entenebrecido. Versículo 8 en la parte A dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Otra segunda característica de los incrédulos lo vemos en el 18, como ya hemos visto. Esto no es más que ellos ignoran la verdad de Dios. Sus pensamientos no solo son triviales, sino que carecen de toda advertencia espiritual. La palabra griega detrás de entenebrecido es un participio perfecto, lo cual indica una condición continua de oscuridad e ignorancia espiritual. Esta oscuridad implica al mismo tiempo ignorancia e inmoralidad. Podemos ver que la oscuridad y el entendimiento van de la mano. Con la exclusión irremediable de la vida de Dios. Esto lo vemos en San Juan capítulo 1, versículo 5, que dice, la luz y las tinieblas resplandecen, y la tiniebla no prevalece contra ella. La causa de las tinieblas que están los incrédulos y la ignorancia y separación de Dios es la dureza de su corazón. Son duros de corazón. La gente incrédula son duros de corazón. Su determinación voluntaria a permanecer en pecado por la dureza del corazón que ellos tienen. Ahora, los impíos son incapaces de responder a la verdad. Por la condición de pecado en que ellos se encuentran, ellos son incapaces de responder a la verdad. Yo quiero que usted vaya al libro de Isaías, capítulo 44, 18 al 20. Mire lo que dice. Isaías 44, 18 y 20, al 20 dice. No saben ni entienden, porque cerradas están sus ojos para no ver, y su corazón para no entender. No discurren para consigo, no tienen sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y lo comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta su corazón engañado, le desvía para que no libre su alma, no diga, no es pura mentira
lo que tengo en mi mano derecha? Fíjese, Isaías está hablando aquí que las personas incrédulas no saben, no tienen ese discernimiento espiritual por la dureza que hay en el corazón de ellos. Y el apóstol Pablo le está exhortando aquí a estos creyentes que tú como nueva criatura y yo como nueva criatura no podemos tener ese corazón duro a la palabra de Dios. Muchas veces nosotros hemos sido duros a la palabra de Dios. No le hacemos caso a la palabra de Dios. Así como un cadáver no puede escuchar, el individuo que está espiritualmente muerto en sus delitos y pecados no puede escuchar ni entender las cosas de Dios. Habla de dureza. Esta palabra ahí, dureza, alude a un corazón que es duro como una piedra. Duro. Esta palabra la utilizan los médicos para describir la calcificación que se forma alrededor de los huesos rotos, que adquiere mayor dureza que el mismo hueso. También se usaba para aludir a las capas endurecidas que se forman a veces en las articulaciones y que ocasionan su que no puede permitir que se pueda mover. Así que habla de algo duro, de algo que es difícil. Por lo tanto, la palabra podría connotar tanto la idea de parálisis como de dureza espiritual. El corazón de los impíos es duro. No pueden reaccionar a la palabra del Señor. El pecado tiene un afecto a sí mismo. El corazón de la persona que opta por pecar de continuo se endurece y paraliza frente a la verdad espiritual y lleva a ser por completo insensible a las cosas de Dios. Y ahí tenemos que poner mucha atención, hermano. Cuando escuchamos constantemente la palabra del Señor y no queremos obedecer a la palabra del Señor, el corazón se va endureciendo. El corazón se va endureciendo. El mismo efecto que el sol hace a la tierra no es el mismo efecto que le hace al hielo. Al hielo él lo derrite, pero la tierra no la derrite. A la tierra la endurece. Y ese es el mismo efecto que hace la palabra del Señor en tu corazón, hermano. Una de las dos. Si usted la recibe, ella va a ser de bendición. Pero si tú la rechazas, tu corazón se va endureciendo poco a poco. Hermano, nadie se descarría de la noche a la mañana. Dije que yo amanecí hoy y que me descarrié. No, eso es algo que va trabajando poco a poco, lentamente, y puede durar hasta años. Y es por eso, hermano, yo lo hago ya por hacerlo porque el Señor me manda y nosotros tenemos que hacerlo. Pero mire, ninguna persona que se descarríe, que se va al mundo, usted va como creyente y usted le habla. Mira, no vuelve de una vez, ¿no? Uno hace ese trabajo. Ahora, si usted me busca una persona que volvió una vez, yo le felicito. Pero yo todavía no he visto ese. Que vuelva de una vez, no he visto eso. ¿Por qué? Porque ya su corazón está duro. El apóstol Pablo, hablando de Eva, dice que la mente de Eva fue extraviada. Y esa palabra extraviada está hablando de embotada. Y esa palabra embotada usted conoce
un cuchillo. Cuando un cuchillo está embotado, por más que usted le dé lija, no lo coge la lija ya. Ya no hace nada. Cuando ese cuchillo está mellado, que dicen, y está embotado, ya usted le da lija y ese cuchillo no coge absolutamente nada. Así mismo está la mente. Así mismo está la mente. Ahora, llegarán a tener entendimiento y se mantienen ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esta es la tragedia innegable de la incredulidad. La tragedia de las personas que se convierten en sus propios dioses. Si usted va al libro de Éxodo, capítulo 7, versículo 13, podemos ver un ejemplo de esto, que lo encarna vividamente y dice del faraón: que el corazón del faraón estaba endurecido. El corazón del faraón se endureció y no escuchó, como Jehová lo había dicho. Ahora, yo quiero que usted un día en su casa, porque no hay tiempo para esto, usted vaya leyendo poco a poco esa conversación de Faraón con Moisés y lo que pasó con las 10 plagas que Dios le mandó. Mire, cuando Dios mandaba una plaga, Faraón, dice el texto al final, dice, y Faraón endureció su corazón. Le manda el Señor la otra plaga. Y Faraón endureció su corazón. Y le manda la otra plaga. Y el faraón endureció su corazón. Y siguen así sucesivamente la plaga. En la última plaga cambia la expresión. Y dice, y Dios endureció el corazón de Faraón. Ahora no fue Faraón. Ahora fue Dios. Y si Dios hizo eso, usted se embromó. Y Dios endureció el corazón de Faraón para que Faraón, escúcheme la palabra, para que se embrome. Ah, tú me estás rechazando la palabra. Vienen y tú voluntariamente te estás endureciendo y estás diciendo que no. Al final ahora soy yo que voy a endurecer tu corazón. Toma eso para ti. Bueno, eso es algo serio, tanto para el incrédulo como para el creyente. Los incrédulos escuchan la palabra del Señor y no quieren. Y Dios le está brindando el mensaje. Y Dios le lleva el mensaje. Y esa persona rechaza. Un día Dios dice ya. Dios ahora va a endurecer el corazón. Mi mamá me dijo una historia de una persona hace un tiempo atrás que se le predicaba el evangelio y esa persona no temperó al llamado que se le hacía frecuentemente y que en su lecho de muerte esa persona decía: quiero pero no puedo. Eso es duro. La persona quería convertirse y ella decía: quiero pero no puedo. ¿Usted sabe qué pasó? Le pasó igual que Faraón. Su corazón fue endurecido. ¿Pero quién lo hizo? Dios. Mano, la exhortación que Pablo está haciendo, él no se lo está haciendo a impío, es a cristiano. Y si eso está haciendo a cristiano, es porque nosotros podemos de una manera u otra caer en ese pecado de endurecer nuestro corazón.
Mire, y hoy en día hay muchos corazones de creyentes endurecidos. Lo vemos a diario. Mensajes vienen, mensajes van. Exhortaciones vienen, exhortaciones van. Y seguimos iguales. Voluntariamente. Si estamos viviendo en ese estilo de vida, hermano, devuélvete. Devuélvete porque con Dios no se juega. La palabra de Dios nos dice en hebreo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si Dios endurece el corazón de una persona, ya no hay vuelta atrás. Y Dios lo hizo con Faraón. Ahora, querido hermano, es bueno que examines el estado de tu entendimiento y corazón. La oscuridad espiritual no siempre se manifiesta en actos escandalosos, sino en una vida indiferente a Dios. Una mente que no discierne lo eterno y en su corazón. Ahora, estamos permitiendo que el pecado endurezca nuestro corazón. Hermano, el pecado es malo. El pecado endurece el corazón de la persona. Endurece el corazón. Mire, y es algo que va trabajando poco a poco. No podemos descuidarnos de eso. Por eso es que tenemos que estar constante, yendo a la iglesia, orando, leyendo la palabra del Señor. Porque en un descuido podemos ir poco a poco alejándonos del Señor. Escuché un título de un mensaje una vez que decía, descarriado en el camino. Hay muchos creyentes que están descarriados viniendo a la iglesia. Si usted dura 3 y 4 días para leer la Biblia, si a usted le da brega orar, si a usted le da brega hablarle a la persona de Cristo, no lee la Biblia y solo viene los domingos, usted está descarriado. Está descarriado. La iglesia hoy en día es tan religiosa. El pastor Leonardo Clemente el domingo habló un poquito sobre eso, dijo. Que nosotros somos católicos, dijo mucho. Y es verdad. Venimos a la iglesia los domingos por compromiso. Y después de ahí llegamos a la casa y tiramos esa Biblia en un lado y no lo vemos nunca más. Se cuenta que una mujer estaba preocupada porque se le perdió su lente. Se perdieron sus lentes y no encontraba los lentes. Y busca los lentes y no la encontraba. Y fue el pastor un día allá a la casa y vamos a orar, que el Señor, no veo, el Señor te ilumine dónde están los lentes, llorando. Final, en una ocasión la mujer va a la Biblia y lo abre y los lentes estaban en la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? No leía la Biblia. No leía la Biblia. Hay hermanos que tal vez leen la Biblia cuando la ponen ahí. Ahora que hemos visto cómo la oscuridad del entendimiento y la dureza del corazón aleja al hombre de la vida de Dios, Pablo nos lleva aún más profundo. Las cosas se van poniendo un poquito más duro. En la condición espiritual del impío. No solo están ciegos a la verdad,
sino que han perdido toda sensibilidad. Esta tercera característica revela el resultado de una vida vivida lejos de Dios, una condición cauterizada, insensible al pecado y la corrección divina. Veamos lo que nos dice el versículo 19. Dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad. Recuerde, primero andan en la vanidad de su mente, su corazón está entenebrecido, y ahora le dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad. Es un proceso. La tercera característica de los impíos, según Pablo, es que han perdido toda sensibilidad. El texto griego utiliza el verbo apalgeis, que proviene de una palabra griega y significa literalmente no sentir dolor, estar insensible o haber dejado de sentir. Es una palabra que se usaba para describir a alguien que ha perdido la capacidad de reaccionar ante estímulos, como una extremidad muerta. En el contexto espiritual implica una conciencia cauterizada, endurecida, que ya no responde ni a la corrección ni al llamado de Dios. Esta insensibilidad no ocurre de la noche a la mañana, como ya hemos hablado. Es el resultado de una vida de persistencia en el pecado y rechazar repetidamente la verdad, hasta que la conciencia se vuelve como piel quemada, sin sensibilidad, sin discernimiento, sin dolor ante el mal. Pablo lo confirma también en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 2, al hablar de aquellos que tienen la conciencia cauterizada, como si hubieran sido quemadas con hierro caliente, por la hipocresía de mentirosos que detienen cauterizada la conciencia. Y en Tito 1:15 dice, hasta su mente y su conciencia está corrompida. No, estamos hablando que ya el corazón de los impíos, el pecado para ellos es algo normal. Ya no hay dolor en ellos. No sienten ningún tipo de arrepentimiento. Y pecan y pecan y pecan. Hacen lo malo y siguen pecando. Y Pablo le está diciendo a estos creyentes, miren, cuando escuchamos la palabra del Señor, cuando andamos en la vanidad de la mente de los impíos, estos impíos entonces pierden toda sensibilidad. Ya no hay dolor. No hay dolor por el pecado. No hay dolor por haber fallado a Dios. Hermano, somos creyentes, pero muchas veces nuestro corazón llega a esta condición. Muchas veces nuestro corazón llega ahí, en perder la sensibilidad. Por decir, por comenzar por cosas pequeñas. Hay una palabra que yo quiero erradicar de mí. Y es, eso no es nada. Eso no es nada. Como usted dice, vamos para la iglesia hoy. No, está bien, yo no voy, me doy la cabeza. Eso no es nada, un día que yo falte no es nada. Es algo. Es algo. No, yo no voy a leer la Biblia, me duele la cabeza. Sí, es algo. No, mira, yo estoy hablando, un esposo está hablando con otra mujer
que no es su esposa. No, eso no es nada. O usted está viendo algo. No, eso no es nada. Es algo. Así comienza la cosa. La cosa va creciendo, creciendo, creciendo. Llega un momento, hermano, donde ya tu corazón está tan sensible a la palabra, que tú escuchas la palabra y la palabra se va por ahí. Usted ya no lo obedece. Y es la misma condición que tienen las personas sin Cristo. Un ejemplo bíblico, claro, está en la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Esta ciudad no solo vivía en pecado, sino que hacían con total desgarro y sin remordimiento lo que ellos hacían. Le fascinaba el pecado. Y hacían cosas que no están bajo la voluntad de Dios. Y llegó a tal lugar, a tal momento, que Lot ya se había acostumbrado a esa vida. Las hijas de Lot se acostumbraron a esa vida. Fue tan fuerte la costumbre y la adaptación que ellos tuvieron al pecado y que la palabra del Señor ya no hacían efecto en su corazón, que cuando Dios saca a Lot y a su familia de Sodoma y de Gomorra, que caen en una cueva, las hijas de Lot se acostaron con Lot. ¿Dónde ellos aprendieron eso? En Somorra y allá. Bueno, la crianza que tú le puedes dar a tus hijos es clave para su vida. Donde tú estás educando a su hijo es clave. Es clave. No todos los lugares son para creyentes. Hay lugares que no son para creyentes. Hermano querido, este pasaje no solo describe a los incrédulos, sino que sirve como advertencia para los creyentes. La insensibilidad espiritual puede comenzar con pequeñas concesiones. Tolerar el pecado, ignorar la corrección, justificar lo que antes sabíamos que era malo. Si no cuidamos nuestro corazón, podemos llegar a un punto donde ya no sentimos dolor por ofender a Dios. Bueno, ¿estás perdiendo sensibilidad espiritual? ¿Hay área en tu vida donde ya no sientes convicción? ¿Te has acostumbrado a practicar, a hacer cosas que antes te inquietaban? Hay cosas que tú estás haciendo ahora, hermano, que antes te molestaba, que tú sabías que estás haciendo mal, pero ahora tú lo estás haciendo y ya tú lo toleras. Piensa. Si hay cosas que tú hacías antes, tú dices, no, eso está malo. Y tú te arrepentías. Pero ahora tú lo estás haciendo esa misma cosa y ya tú lo estás haciendo normal en tu vida. Y es así, tu corazón se está poniendo insensible. La exhortación es clara. No permitas que tu conciencia se cauterice. Mantente sensible a la voz del Espíritu. Permite que la palabra te confronte y busca vivir en santidad. Como dice Hebreos 3:13. Antes, exhortando los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado endurece el corazón. Recuerde lo que hablamos sobre Eva. Eva no pecó de una vez. No, Eva no pecó de una vez. En Génesis, cuando usted ve que dice, y andando el tiempo, está hablando de tiempos, años.
Nosotros creemos que cuando Dios creó a Adán y a Eva, como que al otro día ellos pecaron. No, ellos no pecaron de una vez, ¿no? Duraron años. No se sabe de nada, miles de años de nada sin pecar. Pero Satanás estaba constantemente con Eva ahí, trabajando, hasta que llegó un momento que Eva desobedeció. Y su mente fue extraviada. Cuando el corazón ya no siente, cuando la conciencia está cauterizada, el siguiente paso, hermano, es entregarse sin freno a la inmundicia. Fíjese que es un paso, es un camino. Primero la vanidad, luego el entendimiento, luego el corazón se endurece, luego tú pierdes toda sensibilidad. Y el último paso es que ya se entregan sin freno a la inmundicia. Ya, yo voy a hacer todo lo que mi corazón me dicta. Ya no hay lucha interna, ni remordimiento, ni temor. El pecado deja de ser una caída ocasional y se convierte en un estilo de vida. Eso es lo que ahora dice el apóstol Pablo en el versículo 19. Dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Es un paso. Uno va de la mano de otro. El cuarto lugar, los incrédulos se caracterizan por su conducta depravada. Lo vemos en Romanos capítulo 1, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No, está hablando con incrédulos, pero el apóstol Pablo está hablando con creyentes. Y si nosotros no tenemos en cuenta los mandatos de Dios, la palabra del Señor, dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios entrega para que su mismo pecado, ellos mueran en sus pecados. Si usted lee primero en Romanos capítulo 1, fíjese, hay mucho, la homosexualidad, el lesbianismo y todas esas cosas. Dice el mismo texto, dice, como yo no tenía tener en cuenta a Dios, Dios los entregó para cometer cosas impublicables. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, Dios los entregó. Sucumbren por la voluntad propia en la sensualidad y la vida. Hermano, habla de lascivias. Se refiere a conductas licenciosas y ausencia total de todo freno moral. Sobre todo en el área del pecado sexual. La lascivia caracteriza a la gente descrita por Pablo en estos términos. Aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Pero también habla de la palabra cometer, que se encuentra en el texto. Puede hacer referencia a una empresa, negocio, actividad comercial. Y esa idea se podría aplicar aquí. Las personas impías con frecuencia realizan negocios lucrativos con toda clase de impureza. La lascivia es inseparable de la avidez. La avidez es codicia sin límite, lujuria desordenada hacia el objetivo del deseo egoísta. Así que ya estas personas han perdido todo. Y lo que hacen en su vida es que la entregan. Por eso es que usted ve las personas del mundo. ¿Cómo comienzan poco a poco? Y luego usted dice, pero ¿y cómo fulano llegó a ese extremo? Y ya hacen las cosas abiertamente. Porque comienza en cosas pequeñas. Ya en Santo Domingo usted va, y en cualquier plaza usted está sentada ahí, usted está sentado, pues ya yo lo he vivido.
he estado sentado en plaza ya a las 12 del día, junto con la esposa mía, estamos comiendo algo, y dos muchachas se están besando al lado de uno. Jovencitas. Ya han perdido la vergüenza y ya se han entregado voluntariamente y ya. Ya están depravados totalmente. Dice la palabra del Señor, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ahora, el hecho de que algunas personas, hermano, no alcancen, porque ya está el final de toda esa secuencia, ya entregarse totalmente al pecado, a la maldad. Ahora, el hecho de que alguna persona no alcance los extremos que Pablo menciona en Efesios aquí mismo, se debe solamente al escudo protector de la gracia común universal de Dios. El que retiene eso es Dios. Nosotros no caemos ahí, no porque tú tienes la fuerza o la capacidad de hacerlo, es porque Dios lo retiene por su gracia. Dios lo detiene. Dios es por su gracia y su misericordia que Él refrena el pecado de la vida de muchos de nosotros. Y no permita que el mundo está en esa perversidad. Es por su gracia y por su misericordia. Fíjese, en Job capítulo 34, versículos 14 y 15 dice, si Él pusiere sobre el hombre su corazón y recogiere así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Está diciendo, si el Señor suelta su gracia, imagínese el desorden que hubiera. Pero Él en su gracia, en su misericordia, Él lo hace. Un ejemplo de una conducta depravada la encontramos en la parábola del hijo pródigo. Este joven, en su acto de rebelión voluntaria, exige su herencia y se marcha lejos de su casa del padre. La Escritura dice que este joven desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Lo cual en el griego se traduce como, esto significa que implica desenfreno, libertinaje y conducta impublicable. Mano, aunque esta descripción apunta a los incrédulos, los creyentes no están exentos del peligro de desviarse hacia la impureza, la avidez por el placer, el deseo de satisfacer la carne, la indiferencia hacia la santidad puede infiltrarse sutilmente en nuestras vidas. Tenemos que tener cuidado, hermano. Tenemos que tener cuidado. El año pasado, me parece que fue, un gran hombre de Dios cayó en pecado. Un gran hombre de Dios cayó en pecado. Tenía una relación con una jovencita, 5 años. Nadie sabía nada. Y un gran hombre de Dios. Otro hombre que murió hace alrededor de 4 años, me parece, 4 o 3 años, llamado Rabbi Zacarías, un gran apologeta. Hoy en día están hasta dudando si era o no creyente. Después de su muerte, la misma familia publicaron la cantidad de mujeres que ese hombre estaba y la vida desenfrenada que vivía. Tenemos que tener cuidado. El pecado ataca a cualquier persona y destruye a cualquier persona. Y es por la gracia y la misericordia de Dios que Dios detiene eso en nosotros. El apóstol Pablo le está diciendo aquí a estos creyentes, no vivan así. No vivan como las personas del mundo, hermano. No vivamos como viven los del mundo.
sino al contrario, vivamos como dice Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice, sed santo en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está, sed santo, porque yo soy santo. Bueno, tenemos que ser santos. Tenemos que vivir en santidad. Tenemos que apartarnos del mundo. Querido hermano, concluyo diciéndote que tú has nacido de nuevo. Y en tu naturaleza ha sufrido una transformación. Así que en ti hay una nueva mente, una nueva voluntad, un nuevo corazón, una herencia nueva, una relación nueva, un poder nuevo, un conocimiento nuevo, sabiduría nueva, una perfección nueva, entendimiento nuevo, justicia nueva, amor nuevo, deseo nuevo, ciudadanía nueva y muchas otras cosas nuevas, todas las cuales están sintetizadas en la novedad de vida que presenta Romanos capítulo 6, versículo 4, que dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Tú eres una nueva criatura. Segunda de Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. No solo que recibiste lo nuevo, sino que te convertiste en alguien nuevo. Tú eres alguien nuevo. Ya tú has muerto al pecado y Cristo debe ser tu todo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Hermano, el apóstol Pablo no nos presenta este pasaje como una simple descripción de los impíos, sino una advertencia urgente en un llamado a la reflexión. Hemos visto 4 características que definen a quienes viven lejos de Dios. Andar en la vanidad de su mente, tienen el entendimiento entenebrecido, están alejados de la vida de Dios y han perdido toda sensibilidad. Esto no es solo un perfil del mundo allá afuera. Es el espejo que nos confronta cuando permitimos que el pecado se infiltre en nuestras vidas. La vanidad de la mente lleva a una vida sin propósito. El entendimiento entenebrecido nos ciega a la verdad. Estar alejado de Dios nos deja sin vida espiritual. El perder la sensibilidad nos convierte en cadáveres morales, incapaces de sentir, de arrepentirnos, de responder a la voz espiritual. En este camino descendente del alma que se aparta de Dios, y si hoy tú reconoces que algunas de estas señales están tocando tu vida, no lo ignores, hermano. No te engañes pensando que puedes jugar con el pecado sin que te destruya. Con el pecado no se juega. Sansón jugó y se embromó. El pecado no solo contamina, no solo endurece, destruye, no solo promete placer, conduce a la muerte. Pero hay una esperanza. Cristo no vino a condenar, sino a salvar. Él es la luz que disipa toda tiniebla, la verdad que rompe toda vanidad, la vida que restaura el alma muerta, el amor que vuelve a sensibilizar el corazón endurecido. Hoy es el día para volver a Él. Hoy es el día para decir, Señor, no quiero vivir como los que no te conocen. Quiero caminar en luz, vivir en verdad y ser transformado por el Espíritu. Bueno, no salgamos de este lugar igual como entramos. No ignores el llamado. Porque el que anda en tiniebla no sabe a dónde va. Pero el que cree en la luz se convierte en hijos de luz. Bueno,
¿Qué cosa hacen los impíos que tú sabes que es pecado y que tú lo haces? ¿Qué cosa tú hacías antes cuando eras incrédulo que tú sabes que es malo y tú lo estás haciendo ahora? No vivamos como los del mundo. Vivamos como hijos de Dios. Vivamos para Cristo, vivamos una vida santa, una vida pura, una vida que agrade a Dios. Pueden cambiar todo de posición, por favor. Vamos a concluir el sermón y también el culto en esta mañana con una oración. Y recordarle a los amigos, la palabra del Señor nos dice, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. La Biblia dice, es mejor perro vivo que león muerto. Le digo, usted está vivo ahora, arrepiéntese. Si yo fuera impío, yo me convirtiera, mira, ahora volando, porque ahora mismo los infartos andan volando. Todos los días de amanece y dicen que murió fulano, es que es un infarto. Yo me convirtiera de una vez. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu amor y tu misericordia. Gracias por el buen tiempo que hemos tenido de compartir tu palabra. Te rogamos que nos ayude a no vivir como las personas del mundo, sino a vivir conforme a tu voluntad y conforme a tu mandato. Gracias te damos, bendice esta congregación de santos. Obra, Señor, para que esta tu palabra quede grabada en los corazones de los hermanos y que yo pueda meditar durante esta semana en tu palabra y vivir una vida santa y pura. Te rogamos también por los amigos, bendíceles, Padre. Ayúdale a entender en el gran peligro en que se encuentran en no aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Padre, obra de tal manera que usted lo pueda inquietar, su mente, su corazón, su mente, y que usted pueda estar ahí trabajando con ellos para que ellos tomen la decisión por Cristo, Señor. Padre, atorméntalo con tu palabra. Que ellos puedan, Señor, sentirse acorralados y que la única decisión que ellos puedan tomar es decir, ven Cristo a mi vida. Obra, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén.